De una. Hola, 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 hola. Bienvenidos de nuevo. Llevamos exactamente 2 meses sin escucharnos, lo acabamos de ver, pero vinimos con toda la actitud porque ya este tema de cosas interiores que pasan, lo tenemos que ir dejando a un lado, ya estamos Sí. retomando de nuevo. Y hoy venimos con un episodio súper diferente. En este caso lo hablamos con Cami. Y la idea, ¿cuál es? La idea es literal trabajar con unos cuadros de diseño humano, que si pueden, nos pueden ver, si nos estás oyendo por acá por Spotify, de pronto te recomendamos que nos veas por YouTube y así puedas entender un poquito más de lo que te vamos a hablar. ¿Cuál es la idea hoy? La idea básicamente es que les mostremos un poquito como lo que hacemos en nuestras lecturas, lo que usamos en nuestra vida y sobre todo para qué diseño humano realmente nos ha servido. Pero si los queremos Mm, mostrar desde cada cuadro, incluso vamos a analizar un poco el de conversaciones híbridas, nos vamos a meter un ujú, poquito con la parte teórica porque nos interesa que lo entiendan. Nosotras somos muy de entender, por lo mismo nos ujú, interesa que nos entiendan. Y si nos estás sí, oyendo, seguramente eres una persona que le interesa entender las cosas. Y si sí. no, pues no importa tampoco. Pero nuestra idea siempre es entender el porqué de las cosas y más que el porqué de las cosas, entender cómo puede realmente funcionarnos o no y ponerlo en práctica. Recuerden que para Ujú, nosotras siempre la experiencia es muy importante. Y ujú, como ya habrán visto, Cami y yo compartimos un numerito del perfil que es el 3, ¿no? Entonces, este 3 nos motiva, nos mueve a experimentar. Entonces, en el día de ujú, hoy les ujú, vamos a compartir un poco nuestra experimentación con, literal, el proceso del gráfico y les vamos a compartir un poquito también qué es lo que de pronto pueden ver primero en su cuadro, cómo se pueden fijar, qué nos ha llamado y les compartimos que si tienen alguna duda de pronto del cuadro o si quieren saber algo específico de dónde viene, nos pueden dejar en los comentarios, sea acá en ujú, Spotify o sea acá en YouTube y nosotros se lo estamos respondiendo. Recuerden que igual también ujú. están nuestras cuentas de Instagram, que allá también nos pueden contestar o en el Gmail de conversaciones híbridas estamos súper disponibles. Entonces, Sí. Cami, antes de comenzar, ¿quieres compartir algo? Sí, Juani, muchas gracias por esa introducción. Yo solamente quería como ahí, digamos, como dar un poco de contexto de pronto como para una persona totalmente nueva que no sepa de pronto como un poco como que es, digamos, como un reader de diseño humano. Entonces me gustaría como dar un Ajá, poco como de contexto, como de digamos, buenísimo. como de nuestro rol, pero digamos que, bueno, Juani como que tiene un enfoque, yo tengo otro enfoque, pero ambas somos readers de diseño humano, o pues digamos como que hacemos lecturas de diseño humano, pero entonces lo que vamos a hacer acá va a ser un poco como de compartirles cómo lo, sí, cómo lo hace cada una, ¿no? Y cómo lo vive cada una también, porque aparte de compartirles pues como un poco de nuestro trabajo y como mucho de nuestro disfrute también, porque siento que esto es como un trabajo desde el disfrute, ¿no, Juani? O sea, como... Total, o sea, lo haces con gusto o no lo haces. Exacto, exacto. Entonces es como también desde nuestro proceso como de experimentación, como de estar aplicando esta herramienta en nuestras vidas, como de integrarla en nuestras vidas, como de pasarla por nosotras, pues como de vivir esta información, como lo compartimos también como pues con las otras personas, que sea que lleguen a nosotras o pues digamos como las lecturas que hagamos, que digamos que ha sido también como un proceso de descubrimiento, ¿no? O sea, es como ser reader de diseño humano, es ir a lo más profundo de ti mismo para conocerte y verte y desde ese espacio luego también como poder ayudar a otros a que se reconozcan y se vean, ¿no, Juan? Y siento que va mucho por ahí. Y también, pues digamos que mucho de lo que hacemos también, Juan y yo siento que viene mucho como desde el empoderamiento, ¿no? Y eso ya ahorita lo vamos a conversar y eso tiene, digamos, un trasfondo desde nuestro diseño, que es algo que me parece muy bacano de diseño humano, o sea, cómo te ponen palabras como algo que ya es natural en ti. Entonces, mucho de lo que, pues, como que nos gusta hacer es como recordarle a la otra persona, como que, pues, como cuál es, digamos, como
ese ser humano que naturalmente tú ya eres, ¿no? Pero como que se ha olvidado, como que se ha de pronto como perdido un poco, como entre el laberinto, como de lo que te dijeron que tienes que ser y que es la vida y que lo que en diseño humano se conoce como condicionamiento. Entonces, lo que buscamos en una lectura de diseño humano o en un espacio de diseño humano, con el enfoque que sea que tengas, sea para tu negocio, sea para ti, sea pues como para una situación, de pronto que en este momento de tu vida, como que quieres evolucionar, como que te está costando, como que te sientes distante de ti, como que te sientes como que esto no puede ser la vida, o sea, tiene que haber algo más. Diseño humano es una herramienta increíble como para tú darte cuenta como de quién soy, cuál es mi forma, pues cómo de hacer las cosas, ¿no? Y tal, también como volver a confiar en ti, siento que tiene mucho de confiar en ti, como de confiar en esa voz interior, en esa intuición. Entonces, bueno, no me alargo más, va un poco por ahí la cosa. Entonces, Juani, si quieres aportar algo, si no, entonces de una ahí con el primer cuadro. Empecemos contigo. Ah. ¡Ah! Empecemos Listo. acá contigo. Bueno, acá tengo, entonces, espérate que los pongo con tapaditos, a ver. Bueno, ya se vieron, pero no importa. Ok. Entonces, básicamente, acá empezamos con el tuyo. Entonces, a mí me parece siempre, este es un ejercicio que yo hago para mí. Yo no sé si tú lo haces, de pronto sí, pero a mí me parece muy Ok. interesante primero, antes de empezar a analizar cualquier cosa, como conectar con el cuadro y ver como Sí, que me llega. O sea, solo de, sí, de full, full. verlo es como que me llega, que me gustaría Mm, tocar de pronto, qué información sientes que de pronto le puedes dar a esa persona. ujú, Em, ujú, y bueno, empezar a jugar con eso. A ti que te llega, por ujú, ejemplo. Empecemos con tu ujú. cuadro, ¿no? Entonces, lo primero que ves, ¿qué es cuando ves un cuadro, tú? Ok, yo, lo primero que yo veo cuando miro un cuadro, pues es, digamos, como los centros. O sea, yo primero miro como qué centros Okay. tiene definidos, qué son los centros que Ujú. aparecen coloreaditos, qué centros tiene sin definir. Obviamente, pues esto está relacionado como con su tipo de energía. Entonces, claramente Sí. también voy a ver cuál es su tipo de energía, voy a ver en dónde está anclada su autoridad, pues digamos, como si es generador, bueno, entonces es emocional, eso Ujú. tiene pues como sí, pues como que va a ser diferente, por ejemplo, a un generador que no tiene autoridad emocional. Entonces, bueno, miro como los fundamentos, ¿no? Pero también me Sí. gusta mucho ver como los cuadros, los centros de energía totalmente abiertos. O sea, obviamente aquí en mi Ujú. caso, pues yo tengo la raíz totalmente abierta y eso ha sido pues como todo un proceso como de experimentación y como de conciencia, Sí. porque siento que también es mucho de conciencia, de autoobservación. ¿Qué más me gusta? A mí me gusta ver un poco pues como la cruz de encarnación, aunque no siempre me voy al fondo como para entender la cruz, pero me gusta ver como el nombre de la cruz de encarnación. ¿Qué más me gusta ver? Me gusta ver los canales, claramente, o sea, me gusta ver como pues qué circuito, o sea, como cuáles son los circuitos como predominantes, pero creo que me Sí. estoy yendo muy adelante, Juan, y tú qué es lo, pues como qué es lo primero que ves, o como que, sí, o sea, lo primero que te fijas. Yo también conecto con el cuadro, o sea, yo lo primero que hago cuando veo un cuadro es como, ¿qué me llama la atención? Así, intuitivo, y eso es lo primero que me llama la atención, es como en lo que me fijo, pero pues como todo lo que te decía ahorita, siento que como que todo, o sea, a mí me gusta como brincar de un lugar a otro cuando veo el cuadro, es como el sol de Superman personalidad, llena además. la cruz de Literal. encarnación, los centros, Ajá. los canales. Todavía no me voy mucho a variables realmente, o sea, pues porque tú ahí estás mostrando como el cuadro, cómo te sale a ti, pero cuando uno está como en la versión, cuando entra normalito a Genetic Matrix como gratuito, no Sí. salen las variables. Entonces, Ah, ok. sí. Vale. Sí, sí. Y sabes también que me ha pasado ahora último, como que siento que Ujú. es como que me pasó justo hace poco con una chica que me empezó como a comentar de sus variables y yo pensaba como, puede que a veces uno con tanta info se abruma, o sea, es como quiero saberlo todo, quiero entenderlo todo y es como no, espera, o sea, vamos un poco despacio, hay como, o sea, el bebé primero gatea para luego caminar, para luego, ¿sí me entiendes? Entonces, Total, te sí, entiendo creo, totalmente. ujú, pero los centros sí me parecen muy relevantes, Juani, porque es como los centros le dan como mucho sabor al cuadro, o sea, como el matiz, ¿sí? O sea, puede que Literal. sea, yo soy generadora manifestante, sí, ok, pero digamos, por ejemplo, hay otra persona que es generadora manifestante con autoridad emocional, o sea, somos totalmente distintos. O sea, es decir, que va a tener el plexo solar definido, ¿sí? Entonces, Ujú.
cambia totalmente. Entonces, sí, me gusta mucho fijarme en los centros también. Y bueno, cuéntanos tú en qué te fijas, Sí. cómo lo haces. Y sabes que me parece importante decirlo también, es que una cosa es lo que tú dices en una lectura, pero otra cosa es lo que tú has averiguado antes del cuadro, Total, que a mí me parece eso total, como súper total. increíble porque es como que lo que dices en la lectura no es ni la mitad de lo que te miraste, ni lo que ya No, sabes ¿qué? de ese Total, cuadro, porque total, claro, si total. te vas a abarcar como todas las cosas, es como que literal quieres estar lo más preparada posible. Y creo Sí, que eso es sí, algo que nos pasa mucho al sí, comienzo, sobre todo, que es como que, ¿qué tanta información le voy a dar a esa persona, no? ¿Qué tanta sí, información debo darle o no debo darle? Y también yo creo que claro. con la práctica uno entiende que depende mucho del tipo de persona. O sea, no es lo Sí. mismo, por ejemplo, dar una sesión a una persona que tiene un uno en su perfil, por ejemplo, o es mangen, que quieren saber Mm, muchas cosas de ellos, o mm, sea, de raíz a una persona que de pronto no le interesa tanto eso, ni tanto las palabras como un poquito más específicas, sino que le interesa un poco solo ver y ya está. Entonces creo que mm, eso también es un juego bastante lindo. En este caso, yo lo que hago también es primero conectar con el cuadro y a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención igual los centros, pero sobre todo los que están abiertos o sin definir. O sea, creo que mm, esos para mí siempre han sido la clave para entender en dónde está algo que quiero ver yo. Porque claro, como son mm, los que estamos, o sea, absorbiendo más, obviamente son los que más tenemos condicionamiento, ¿no? Entonces, ujú. dame, disculpa, tuve problemas con mis chiquis. Está bien. Entonces, creo que en los centros vital, en los sin definir y abiertos inicialmente. Luego me voy siempre a los coloreados, que son los que obviamente te dan literal el matiz de estrategia de autoridad, tipo de Mm, energía. Y yo me focalizo muchísimo, o sea, la mitad de mis sesiones son explicando estrategia de autoridad. O sea, literal, porque desde mi experiencia, o sea, mi primera sesión fue como no entendí nada, me dieron mucha información y estrategia de autoridad, que es lo que más uno necesita de diseño humano, mm, cero. O sea, not found. Literal, es como que, ok, tú tienes que esperar limitación y reconocimiento. Ok. Y ok, ahí me quedé. Entonces, sí. enfocó mucho y traté de poner muchos ejemplos para que la persona entienda y sobre todo para que se lleve algo de práctica a su casa. Mm, Entonces, ujú, eso lo hago mucho, eso lo reviso mucho y yo no toco variables a menos que sea en el paquete como de las sesiones en el que has hecho conmigo o con otra persona las prácticas, pero variables lo dejo para lo último porque muchas veces la gente quiere ver variables, pero no tiene estrategia de autoridad. claro, Entonces claro. es como que no, literal, como dices tú, vamos a gatear, luego vamos a caminar un poquito y luego vamos a correr. No podemos correr si no Mm, sabemos ni siquiera gatear. mm. Entonces, creo que eso me parece súper, súper importante. Y ya luego de pronto, si la persona tiene como muchas cosas, El, como que mucha información que te da, el cafecito está bien, está llegó. bien. Ay, sí, es que mi papá me va a traer un café. Qué rico. Y yo le estábamos esperando el Buenísimo. café. Nos estabas contando y entonces. Entonces, sí, de pronto tienen un poquito más de información que me dan, como por ejemplo, qué sé yo, tú que tienes la cognición de sabor, entonces como que es que me da como amargura esta cosa, me parece que un poquito dulce. Entonces, de pronto le tiro Mm, información como que puedes de pronto anclarte a tu cognición para saber si hay algo que sí va o no va en ti, para ti. Y empiezo a jugar mucho ujú. con la firma y el no ser de Full, cada uno. Entonces, full, eso full, me gusta mucho, como indicadores, ¿no? Entonces, si full. de pronto te sientes que estás en el lugar equivocado, te sientes frustrado. Y yo siempre hago como la campanita, Mm, como sí, alerta, alerta satisfacción o alerta frustración. full, full. Entonces, de pronto, eso me parece súper, súper chévere y de ahí, ¿no? O sea, yo literal tengo como cuadernos de cada cliente porque es como que absurdo la información que da. Me gusta también Yo, hablar un poco de los canales, pero ya en las sesiones siguientes, porque creo que es que solo centros es muchísima información. sí, sí, yo ahí, ahora que tú contabas eso, Juani, me acordaba de que, bueno, o sea, aquí.
también cuando nosotros vamos a tener, digamos, un espacio de diseño humano, pues sea una lectura, sea como una sesión, no sé, es que se puede aplicar de muchas maneras, pero ¿qué siento yo? Que diseño humano te puede ayudar mucho como a tu como esa seguridad a ti mismo en cierta manera, o sea, como confirmarte como que eso que tú sientes que quieres hacer está bien, ¿sabes? Es como, Sí, sí, como que total. como que hay veces como que tú sientes como que quieres hacer algo, sabes que quieres hacer algo, como que te quieres mover hacia un lugar o te quieres ir de un lugar o como que quieres dar un paso, pero es como, ay, pero ¿y qué tal que esto sea una mala decisión o qué tal que cualquier cosa, sabes? Como que salen todos los y qué tal y qué tal y qué tal. Y es como que cuando tú entiendes tu diseño, o sea, como que, y bueno, sea que lo entiendas tú por tu propia cuenta o que lo hagas con un reader, que justo para eso estamos, es como que hace mucho sentido como eso que tú sientes que quieres, porque es como, oye, tu diseño te está llamando a esto, o sea, es como natural, esta es la Sí. forma en la que te habla, como tu intuición, ¿sabes? Entonces, eso me parece muy chévere, como que quizá a veces uno sí, como que dentro de este proceso de aprender a confiar como en su voz interior, que está muy relacionado además en confiar en la vida y aprender pues como a Ujú. entregarse, ¿no? Pues como a confiar como en este plan mayor, en este plan del que todos somos parte, es como se me acaba de ir la idea que les iba a compartir, pero no importa. O sea, el punto al que quería llegar es que antes de, digamos, como estos espacios, es súper importante tener un contexto, ¿no? Entonces es como, le preguntamos a la persona como, bueno, ¿qué te está costando? ¿Sí? O sea, como que sientes como que en este momento de tu vida, como que, ¿qué es eso? Como que se siente que como que es como struggle, ¿no? Que me gusta esta palabra en inglés Ujú. porque siento que lo expresa bien y es como que te está costando y como que sientes que quieres hacer como que quieres evolucionar, ¿no? Un poco, y siempre va a estar muy relacionado, obviamente, como al siguiente paso de tu vida, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque estoy totalmente de acuerdo con Juani, o sea, antes de una sesión es como que casi que me estudio todo el cuadro, Juani, o sea, es como para Literal, o sea, súper entender, fuerte. ¿Y de dónde sí, viene? Y luego te vas, te eso, miras. No, 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 o sea, es una cosa eso, alucinante. Te miras todo, como porque todo. a mí me da ansiedad que me pregunten algo y yo no sepa contestar. O sea, es como que, ay Dios, o sea, me da mucha ansiedad. Es como mi línea uno diciéndome cómo necesito saberlo todo de esa persona, casi, No, casi, que por qué nació en ese lugar que puso. Porque sí, de verdad que es una cosa alucinante. Pero, ¿sabes a mí qué me pasa con muchas sesiones? Yo depende del tipo de sesión. Hay sesiones en las que yo no pregunto nada inicialmente. En cambio, hay ujú, sesiones en las que sí. ¿Por qué? Porque hay sesiones ujú, en las que siento que el preguntar condiciona un poco la lectura. Y en cambio hay ujú. otras en las que siento que es como que la gente va para algo específico hacia ti, ¿no? Entonces Sí, creo sí, que sí. tengo ese tipo, ese como, ese dos, bueno, en realidad tengo muchos tipos de lecturas, pero eso es como que esos dos tipos de lecturas que te pueden inicialmente ayudar a entender un poco, como uno si quieres con contexto, otro sin, pero una persona que está comenzando, yo le recomendaría solo para que vea Eso, la magia de diseño humano sin nada, o sea, que no, eso, como que eso, no eso. dé contexto nada. De Eso, pronto eso. a medida que vas avanzando, vas preguntándole cosas, obviamente, porque es una sesión, o sea, a mí me gusta mucho usar el coaching también, o sea, en la Sí. pregunta, me gusta mantener como en que depende realmente de ti, que no depende de ti, como tus límites, ¿no? Tu zona de control y todo eso, pero creo que va muchísimo más allá también, porque es como que no empecemos condicionando de cierta forma a la persona, ¿no? Cuando esta persona de pronto no sabe tanto, ¿no? Las personas que llegan y saben un poquito más, tú ya les dices, ok, dame un poco de contexto, que te gustaría ver, que no te gustaría ver, Mm, pero a las personas nuevas yo les recomiendo personalmente de pronto una sesión así como de básicos, básicos, como para que entiendan cómo empezar a jugar con el sistema y para que vean todo lo que da desde el comienzo, ¿no? Porque es como que te quedas asombrado y dices, o sea, sí soy sí, eso, eso, eso eso, es eso. horrible. Es horrible Es de que lo bien justo, que quedas como, es que justo ese era el punto, Juani. O sea, es como me estudio todo el cuadro antes de una primer sesión y en esa primer sesión la persona no necesita como entender oh, todo su no, cuadro. O sea, es literal, como en una primer sesión o digamos como en un primer encuentro que tú eres una persona que va a conocer su diseño humano, o sea, fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Tu tipo de energía y su estrategia, porque el tipo de energía, o sea, la estrategia está totalmente relacionada con el tipo de energía. Entonces es como literal. que entiendas el uno de la mano con el otro y luego tu autoridad.
que además tu autoridad Total. está conectado con tu tipo de energía y tu estrategia. Entonces es como entiende cómo todos se mezclan y luego súmale el perfil, porque el perfil además también te da más Sí, insight. Entonces es como total. en un primer encuentro, digamos, si tú eres una persona que nos está escuchando y eres nueva con diseño humano, o sea, conoce tus fundamentos, conoce tu tipo de energía, tu estrategia, tu Sobre todo autoridad, tu tus perfil, fundamentos. eso, y cómo se Ujú. mezclan todos, cómo se ven en la práctica, cómo se debería bajar eso a tu vida, cómo se debería empezar como, o sea, y es que, a ver, o sea, cuando tú conoces tus fundamentos, se vienen como, digamos, tú empiezas como a experimentar con esta información en tu vida y sí o sí van a ocurrir cambios. O sea, tu vida no va a Uf, estar igual que como estaba no, antes. no. O sea, es como que ya es Entonces, como un despertar de, ¡tum! Te activa como una parte de ti que no tenías de pronto muy consciente. exacto. Y eso Ujú. va a empezar pues como a traer cambios, va a mover cosas, seguramente van a surgir más dudas. Entonces, pues Total. me parece muy chistoso porque justo en la última sesión que tuve fue así, o sea, literal me estudié todo el cuadro y era como cuando le estaba entregando pues como la información en el primer encuentro, era como, pero es que todo el cuadro que me estudié igual, pues, ella necesita entender sus fundamentos. Literal. Entonces es como, sí, primero que todo, vámonos con eso, pero luego, pero bueno, Buenísimo. Juani, ¿qué más? ¿Qué más Ok, a mí haces? me gusta mucho hacer la pregunta como de conectar con la persona a ver si ella en algún momento ha conectado con su estrategia y su autoridad. O sea, si por Mm, ejemplo, es que por ejemplo se siente mucho cuando es generador porque empiezan de una, tú empiezas a hablar y ellos empiezan, "Ujú, ujú", y es como, o sea, no tengo dudas porque es que es muy sí, sí, distinto sí. como suena, o sea, es como que es muy presente en ellos sea, yo, por ejemplo, que Ajá. a veces también tengo niños que, o sea, yo estoy segura que son generadores, pero es que es porque juego con ellos hasta que literal, hasta que me canso porque digo como, les pones dos cosas, esto y lo otro, y es como que instantáneo. Y cuando empiezas a Mm, jugar así, con estas sesiones, con las personas, pues sientes esto y lo otro, o sea, es como que ese sacro se siente encendido siempre. O sea, tú sientes mm, esa llama y es como que, wow, o sea, es increíble. A mí me gusta mucho conectar con eso, entonces como que en algún momento sientes que has conectado con tu intuición, lo sientes como de pronto como un sí. calor que te viene y que te dice sí, no, Mm, cómo te relacionas con las preguntas cerradas, y de pronto te cuestan un poco cuando tienen preguntas abiertas, ¿no? mm, Como que estas preguntas para empezar a conectar con la persona a ver si de pronto sí o no, porque como mm, hay personas que la mayoría pasa, que en mi caso me ha pasado, que es como que te dicen sí, sí, total, hay otras personas que cero se sienten identificadas y el tema es porque hay mucha parte inconsciente o porque están desde un espacio en el que de pronto están absorbiendo mucho del entorno. Entonces, tienen estos ujú. centricos justos, abiertos o sin definir, y lo que hacen es absorber de los otros, entonces se sienten mucho más identificados con otros tipos de energía, que esto Claro. es súper, súper clave. O sea, yo Ujú. literal, yo sentía y yo vivía toda mi vida como si fuera una generadora, y yo digo como, wow, o sea, es increíble porque yo, o sea, literal, habría dicho como, no, figúrate, o sea, seguro, seguro, generadora, pero Sí. luego empiezas a ver todo y dices como, o sea, no, súper alejado de la realidad y eso hace parte también del condicionamiento. Entonces, diseño humano lo que te dice también es, oye, mira, vente para acá, mira que sí, que no, y date el espacio también de reconocerlo como algo natural, o sea, no pasa nada si no estás en alineación porque nunca vamos a estar 100% en Claro. alineación. Y si estamos o Mm, no, bueno, hace parte del proceso y del ejercicio. ujú. Entonces, es chéverísimo también eso. Y de resto me gusta mucho jugar. Yo, por ejemplo, tengo muy mi estructura de mi lectura. O sea, yo tengo mi PDF y yo como que sé que me guío por eso. Y es como que trato de jugar mucho así. Hay otro tipo de lecturas que como que te digo que está ya más enfocado hacia cada cosa que quiera, entonces lo hago ya más específico, pero Ujú. depende mucho también del tipo de persona y quién te lo está pidiendo, ¿no? Porque si es, por ejemplo, alguien Sí. muy cercano, es muy diferente a un tipo de lectura que haces con una persona que de pronto no conoces o que está Ujú. de pronto comenzando y tampoco le vas a como martillar con, ay, mira, tú estás así, esa, puedes recibir esto de lo otro, sino que ya lo ves como de un aspecto completamente diferente, ¿no? O sea, creo que te Ujú. toca todo de forma muy distinta. Ujú, ujú. Sabes también qué me pasó hace poco, es que tú, digamos, en tu caso, tú tuviste una lectura de diseño humano, yo no.
Juani. O Ujú. sea, cuando yo llegué a diseño humano, yo como que había consumido alguna información, pero como que yo nunca tuve una lectura. Y entonces fue como la primer, digamos, lectura oficial que yo tuve fue con Andre, nuestra profe, y ella en esa Hermoso, sí, en esa claro. lectura, yo también, en esa lectura fue como que era una lectura como para ayudarme a encontrar claridad, porque en ese entonces, eso fue hace un año, y yo ya conocía, pues, digamos, mis fundamentos, ya tenía como unas bases como de conocimiento de diseño humano, pero básicas, obvio, y ella como que empezó a conectar toda la información del cuadro. Entonces, como que los centros definidos con los canales, con, digamos, pues el condicionamiento de mis centros blancos y fue como, mira, de pronto podrías estar bloqueando por esto. Y Uf. yo dije, y en estos días me acordé de eso y yo dije como, ok, listo, yo nunca tuve una lectura de fundamento, ¿cómo me gustaría realmente a mí compartir esta herramienta? Que es justo lo que te estaba Ujú. contando ahorita, como que en estos negocios, sí, en estos negocios, en estos momentos siento que estoy atravesando otro cambio en el negocio que tiene que ver con eso y es como realmente quiero yo compartir esta información con otras personas que, digamos, no sé cómo lo sientas tú, Juani, pero en mi caso yo siento que es como que para mí está muy relacionado como con el proceso que yo he vivido, ¿sabes? Como Sí, con, chulo. sí, entonces es como siento que el proceso que tú has vivido y como, digamos, como has experimentado como ciertas cosas en tu vida, es literal como la información que te va a permitir ayudar a otras personas también, o sea, como guiar a otras personas como desde ese espacio. Entonces es como quizá yo no le estaba como dando como mucha, como que eso para mí era como, ay, sí, normal, ¿sabes? Y ahora es como, no, o sea, realmente ese es mi cofre del tesoro. Entonces ahora en este momento es como Literal. que ya lo quiero hacer diferente y ahora quiero que, digamos, mis lecturas tengan ese enfoque. Y para eso, pues es como que tú ya tienes que tener un conocimiento básico que seguramente yo te voy a proveer, pero eso ya es otro tema que luego les contaré. Y me parece muy bacano como es, o sea, cómo diseño humano te puede ayudar a ti a encontrar claridad, que incluso tú ya conoces tus fundamentos, o sea, una vez tú conoces tus fundamentos, ahí se abre una puerta y luego hay más puertas por abrir y o sea, se siguen abriendo más Literal. puertas y siguen surgiendo pues como más cuestionamientos y más preguntas. Y aquí hay algo que me parece muy relevante, es como realmente yo creo que esto es una puerta que se abre y como que ya tú te metiste como en el, o sea, Alicia en el País de las Mm. Maravillas. O sea, te metiste y sigues descubriendo cosas y es como un proceso de descubrimiento que Total. yo me atrevería a decir que es de aquí en adelante. O sea, Para esto siempre, realmente, literal. sí, esto no es como el objetivo de estar alineada 100% toda la vida y no, realmente la vida son Mm. altibajos, o sea, son altibajos, pero cuando tú entiendes cómo funcionas, cuando tú entiendes cuál es, digamos, como tu forma de tomar decisiones, cómo te habla tu intuición a ti, cómo seguir esta voz, como qué señales identificar, como que Ujú. por aquí sí voy, por aquí no voy, que tiene que ver con tu ser y tu no ser, que está relacionado a tu tipo de energía. O sea, es mucha información que te sirve en tu camino. O sea, tú no sabes a mí, es que para mí diseño humano fue como la herramienta que literal me permitió tomar una decisión que yo pospuse por 2 años. Literal. Y yo creo que sabes que es importante el diseño humano, que es como una herramienta que te lleva a volver a ti mismo. O sea, decir como, este soy yo, esto es lo que Sí, yo realmente quiero y no lo que los demás quieren por mí o los demás quieren que yo sí, viva o sí, que he absorbido de los demás, ¿no? Porque creo que eso sí, es lo que más realmente se ve seguido, que es que todos estamos persiguiendo sueños que no son de nosotros, o sea, sí, cero. total, Y es total. como, no, o sea, amigo, date cuenta de verdad que te Sí, mereces de un espacio en el que puedas ser tú y al que le guste bien y al que no, no pasa nada. O sea, nunca vamos a estar, no le vamos a gustar nunca 100% a todo el mundo. Incluso mm, muchas veces no nos gustamos a nosotros como para pretender que nos sí, guste, que le gustarle a todos. Entonces es como un ejercicio es de, ok, verdad. para, revisa, analiza y vuelve. O sea, vuelve. Literal, este espiral que te hace volver y pasar mil veces la que es la vida por muchas cosas y tú dices, ay, otra vez, ahí, vuelve, ya estás en otro lugar, no es el mismo. Entonces, este diseño humano es como la campanita que te dice, oye, volvamos, o sea, como que volvamos. Entonces, me parece chévere eso que dices también.
Ujú, sí, no, muy bacano. No, y es que siento Ujú. que es mucho como eso, como esa autoconfirmación, porque finalmente es una autoconfirmación, es como, Literal. oye, eso que sientes que quieres hacer está bien, o sea, realmente está bien, o sea, si lo estás sintiendo y lo estás deseando y te quieres mover hacia allá, o sea, no es al azar, entonces, y eso igual obviamente también va a traer pues como sus retos y sus cosas Ujú. bacanas, pero también es como que es que, es que se los digo desde la vivencia, o sea, es que no tiene punto de comparación tú estar viviendo una vida que no es tuya, que pensabas que tenías que vivir porque esa es la única forma, a que tú empieces a construir una vida que tú sí quieres vivir y que sí resuena con quien tú eres y como con lo que tú quieres hacer. O Exacto. sea, son sensaciones totalmente distintas, pero obviamente pues no te voy a decir como que una de las dos es más fácil o no, porque no se trata de eso, o sea, realmente creo que se trata es como de, yo no sé si llamarle búsqueda, pero sí siento que es un poco como esa búsqueda, como hacia eso que realmente te hace sentir bien a ti, ¿sabes? Como Total. qué es eso que te hace sentir bien a ti. Y bueno, y eso está muy relacionado también pues como con cada tipo de energía, porque para cada tipo de energía se ve diferente. Por ejemplo, para Juani se puede sentir mucho como qué te hace sentir éxito, qué es para ti el éxito, qué te hace sentir Ujú. exitosa. Digamos, en mi caso es como, y bueno, también obviamente tiene que ver mucho con tu estrategia, ¿no? Que te hace sentir reconocida, que te hace sentir invitada, en qué situaciones te sientes invitada, con qué personas, en qué relaciones. Y lo mismo para mí, en mi caso, pues yo soy generadora, entonces es como que me genera satisfacción realmente y es como que empiezas a Ujú. darte cuenta como de que es para mí la satisfacción, que es para mí el éxito y como que tienes como, es muy chistoso, es como si tuvieras un CD rayado en la cabeza y luego te empiezas a preguntar, pero realmente esto sí es la satisfacción para mí, ¿sabes? Sí, increíble. Es súper O sea, fuerte. Y ese ejercicio que- me encanta hacerlo. Sí, o sea, es que hasta hace poco, Juani, yo tenía por ahí escrito, pues como en mis post-its que tengo como pegados en la pared, que para mí la satisfacción era tener tiempo, pues como disponibilidad de tiempo, dinero y energía. Y es como marica, o sea, y entonces hasta que no tengas eso, no vas a sentir satisfacción, o sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces es como que empiezas como a reformular como muchas cosas de qué es esto realmente para mí, cómo lo siento yo y cuándo lo he sentido, ¿sabes? Porque es como que nos hemos comprado como ideas, como de es que esto significa esto y no, o sea, para mí empezar a estudiar diseño humano y empezar a vivirlo ha sido como un proceso de reconstrucción y diría que Total. reconstrucción, porque es como que tienes que tumbar tus estructuras mentales y volver a construir unas nuevas acordes a quien tú eres, pero también es como un proceso como de ir quitando capitas para finalmente como ir descubriendo un poco más realmente quién eres tú en esencia. Entonces, es un Literal. proceso, o sea, a ver, esto es un proceso profundo, o sea, esto no es así cualquier cosa, la verdad. Y es muy bacano, pero puede que salgan como la cajita de Pandora se abre y ves muchas cosas que quizá no habías visto. Y bueno, vale mucho la pena. El proceso de cada persona es Sí, distinto, pero, pero lo sí, o vale. sea, sí, sí, no, full, full, full. O sea, ¿A ti qué preguntas te hubiera gustado recibir viendo tu cuadro? O sea, ahora entendiendo un poco más de tu cuadro, ¿qué preguntas te harías a ti misma de pronto? pero ¿en qué momento de mi vida? No, 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 o sea, en general, o sea, tú ves este cuadro y sin saber nada de la persona, ¿qué le preguntarías? Ok, 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 súper, me encanta. Yo le preguntaría, eh, bueno, lo primero que le preguntaría es como en dónde está poniendo su valor o como que está queriendo probar de sí misma, o sea, como si de pronto está queriendo como demostrar cosas de sí misma en alguna situación o como si está queriendo validarse a sí misma a través de sus títulos o no sé, de pronto una relación de pareja o de pronto como la expectativa de lo que se supone que es éxito, pues como socialmente, o sea, como en dónde está poniendo su valor, o sea, como qué define su valor como persona, le preguntaría eso. Le preguntaría también Espera, si espera, está, ¿eso de dónde lo sacas? eso lo Para que estoy sacando, expliquemos, con calma. eso lo estoy sacando de, Vani, tú tienes el mouse para que lo señales. Ujú, ujú. Eso lo estoy sacando de ese centro pequeñito, chiquito, el más chiquito que ven, el centro de energía, ese centro de energía se llama Ego Corazón
y está relacionado como con la, pues, la valoración personal, como con el autoestima, como con tu sentido de valor propio. Y es brutal porque cuando yo pues descubrí que tenía ese centro blanco fue como parce todo ese sentido, o sea, yo estaba tratando de demostrar que yo Sí. sabía, yo estaba tratando de demostrar que Ajá, yo era valiosa, entonces eso es todo un aprendizaje. cool. Pero bueno, ¿qué más le preguntaría a esa persona? Le preguntaría si está enloqueciéndose, queriendo encontrar respuestas a cuestionamientos que quizá no tienen una respuesta ahora, y eso sale de su corona, pues como de su cabeza que está blanca, y cuando una persona tiene este centro así, pues es como que tiende a overthinking, pero mal, o sea, como que te abrumas, Mal. como, sí, como, y quieres que te diga, o sea, yo muchas veces era como, ¿cuál es el sentido de mi vida? O sea, ¿cuál es el sentido de mi Sí, existencia? O sea, ¿y quién responde esa pregunta, Juani? sí, no. Entonces, es como, ok, listo, ¿qué preguntas te estás haciendo y realmente qué respuestas van a ser útiles para ti ahora? Y la calidad de las preguntas que te haces es muy importante también para Ajá, la tranquilidad mental. ¿Qué más le preguntaría? Le preguntaría si de pronto está evitando expresar su verdad como por evitar incomodar a otra persona. O sea, como ok, que hay algo que le está incomodando y como que no lo dice porque no sí, quiere ir a incomodar a esa otra persona, y eso surge pues de el no ser del centro del plexo solar, que cuando está abierto puede que tiendas, bueno, abierto sin definir, puede que tiendas a callar tu verdad porque no quieres incomodar a otra persona o porque no la quieres molestar o porque quizá no quieres que literal. te juzguen o que te critiquen, o sea, es como que te callas, o sea, evitas decir lo que sabes que tienes que decir. También le preguntaría eh, que sabe que ya no le está haciendo bien, que ya no le trae bienestar, pero no lo suelta. Sí, este. El Sí. centro del vaso. Y esa para mí cuando yo me di cuenta de eso fue como, tas, o sea, Es como una amiga te cuenta mal. O sea, es como que ya la sí, amiga desesperada que te dice, ay, por favor, no sí, me cuentes otra vez la historia que no vas a pero hacer es nada. full revelador, o sea, cuando tú entiendes eso es Sí, como, o sea, uno se está creyendo como todos sus pensamientos y es como, oye, no, o sea, esos pensamientos literal. no son la verdad absoluta. Y que Y creo que con, bueno, o sea, con la corona literal, o sea, abierta sin definir, es algo súper heavy. O sea, yo no sé cómo vive, a mí me gustaría entender cómo vive la gente en tranquilidad con su corona definida, a porque mí yo, también, tranquilidad, sí, not found. por dos, por dos. También mm, le preguntaría como si está realmente, como si siente que realmente está viviendo como a su propio ritmo. O sea, es como estás No, viviendo sí, qué fuerte. que sí, qué ritmo estás viviendo, o sea, estás viviendo a tu ritmo, estás viviendo tus días pues como a tus tiempos, o qué Ujú. ritmo estás siguiendo. Y eso puede pasar mucho también porque estamos acostumbrados, o pues lo normal es el 8 a 5 o el 9 a 6 o el trabajo de oficina, o todo el día tienes que Literal. estar produciendo enfrente de un computador o lo que sea. Y yo creo que eso ya está, o sea, esas estructuras están empezando a caer. O sea, realmente eso no, yo no sé eso qué tan sano sea, pues como para muchas personas, para mí no lo es. Y tú no sabes a mí todo lo que me costó como poder soltar como eso de trabajar de 8 a 5. O sea, yo renuncié a un trabajo corporativo y yo seguía trabajando de 8 a 5. O sea, como construyendo mi emprendimiento, mi proyecto, y yo de 8 a 5, y era como si no había hecho muchas cosas de 8 a 5 me sentía cero productiva, y luego eso entonces tú lo empiezas a asociar con tu valor, entonces no valgo nada y entonces todo se empieza a mezclar, ¿sí? Pero Juani, pues, ¿qué más preguntas le haría? Le preguntaría también en qué situaciones de su vida está sintiendo frustración, qué le está causando frustración ahora. Le preguntaría también si es que está dejando de hacer algo porque piensa que va a fracasar o que se va a sentir como una fracasada. Eh, Sí, esto está asociado Esa al está 3, pues al buena. perfil 3. Sí. Le Ujú. preguntaría también en qué momentos de su vida ha sentido, o bueno, sí, como que le genera como que la enciende realmente, o sea, como realmente en dónde y en qué quisiera poner su energía.
O sea, como en dónde quieres poner tu energía, o sea, a dónde te llama tu energía. literal. Mm, y ya, creo que con eso Wow, está como interesante. bueno. ¿Tú qué le preguntarías a esa persona? Yo le preguntaría si está conectada con esa que le enciende y si de pronto en algún momento de su vida siente que, o sea, como que cambia mucho de dirección en el sentido de cosas, sobre todo como que si le gustan muchas cosas, es como súper variable de pronto que un día dice, ay, me encanta la pintura, el otro día dice, me encanta hacer cuadros en Excel y aprender de Excel, por ejemplo, que tú dices, bueno, esto Sí. no tiene nada de relación, pero creo que le Mm. preguntaría eso en este caso por ser mangen, porque creo que es un Ah, tema que está muy repetitivo en los mangen, ¿no? O sea, como que mm, sienten de pronto que está mal hacer muchas cosas y saber de tantas cosas diferentes. Y yo creo que no hay nada más hermoso que un mangen que te cuente todas las cosas que ha hecho y que ha estudiado, sí, porque es como que, wow, ¿en qué momento has estudiado todo eso? Y todo eso te contribuye, ¿no? Porque es full, también full, hacer las paces con toda la contribución de lo que estudias te llama. Entonces, ¿qué claro. tanto estás de pronto quedándote en lo que te dicen o en lo que crees que debería ser y estás dejando de probar lo que realmente te llama y te enciende, ¿no? Creo que también haría mucho Mm, la pregunta de como que si lo que estás haciendo te motiva, te sí, enciende de full, verdad, o sea, es como full, que te full. mueve de pronto lo que haces, sientes que cuando te levantas en la mañana estás encendido por irte Mm, a trabajar o por empezar al mm, trabajo, o mm, sientes que de pronto, por ejemplo, lo que estás comiendo incluso te puede gustar, te está mm, nutriendo bien, como cosas así como muy random, mm. que parecen como muy random, pero que a la vez es como que te estás conectando con esa persona del sacro. O sea, como Claro, que claro. te enciende lo que estás desayunando cada mañana, por ejemplo. Si te dice sí o no, ya Ah, estás conectando entonces con el juego, ¿no? mm, mm, De pronto le haría, ¿sabe? O sea, le preguntaría mucho como si qué satisfacción para él, ¿no? O sea, o para ella mm, y mm, cómo se lleva con el responder. Entonces ahí iría de pronto a explicarle un poco y a decirle como si en algún momento de su vida siente que responde, cómo se lleva con esta situación, porque es esperar para responder, ¿no? Entonces tiene que esperar algún estímulo, que puede ser cualquier tipo de estímulo, pero le explicaría mucho cómo funciona. em, Su estrategia y también ahí ya tendría claro si tiene clara su autoridad, ¿no? O sea, porque primero mm, juego con su autoridad y luego entiendo a ver si ya lo sabe, que normalmente siempre es lo que está conectado para luego pasar para la estrategia. Entonces, de ujú. pronto me iría tal vez por ese lado que me parece súper chévere y súper interesante. Y a mí me gusta mucho recalcar que como generadores pueden responder a todo. O sea, literal es buenísimo porque es como que uno como proyector tiene que esperar muchas veces y siente que esa espera es eterna. Y no es tan Mm, eterna como parece, pero es como que es esperar la invitación, no esperas a responder a cualquier cosa, ¿sí? Entonces ujú, es como amigarte con esta espera que realmente es súper activa, porque es como que todo el tiempo el universo te manda indicaciones y cosas, entonces ver que no es necesariamente pues para responder necesitas que te llame el presidente de los Estados Unidos, sino que puedes responder a muchísimas cosas y de formas ujú, increíbles, ¿no? Entonces, eso mm. me parece súper chévere, súper importante. Tocaría también la parte de los centros sin definir y creo que ahí le preguntaría a la persona como que, como tal, cuál siente que son las áreas en las que más siente frustración en su vida. Porque ahí de pronto puedes ir a jugar mucho más específico con lo que tú decías de los centros, pero Mm, a partir de esa frustración, ¿no? Entonces ahí, por claro. ejemplo, una lectura más avanzada, no tanto de fundamento, es chéverísimo porque empiezas a preguntar, ok, siento frustración cuando siento que el tiempo no me alcanza para nada. Ok, listo, Mm, entonces nos vamos a dónde? Entonces vamos entonces a la claro, raíz, ok. claro. Ajá. Luego, siento que de pronto soy muy impulsiva con ciertas personas. Ok, que estás absorbiendo emocionalmente de otra persona, ¿no? Entonces me parece Mm, chévere como cuando son temas así específicos, ver y tocar los centros de distorsión, que en este caso serían inicialmente los abiertos, los sin definir, y a mí me llama mucho la atención cuando las personas tienen partidas. O sea, definiciones partidas, sí. cuando son simples, me parece que es muy diferente la energía a cuando la tienen partida.
Entonces, cuando tiene, por Mm, ejemplo, este que no está conectado a este, son como bloques de energía, ¿no? Entonces funcionan de sí. pronto, Cami no tiene porque Cami tiene solo partidas, definición singular, ¿no? De definición simple. Pero Sí. hay personas que, por ejemplo, hagan de cuenta que acá está partido y solo conectan dos hilitas de colores, por ejemplo. Entonces me llama mucho la atención, sobre todo los canales que se pueden, las puerticas que se pueden activar. Por ejemplo, si acá estos estuvieran sin definir ni nada, el 31 por ejemplo, acá, la otra puerta me gustaría mucho ver como qué está pasando ahí, Ujú. porque eso es algo que uno, o sea, electromagnéticamente estás buscando. Claro, Entonces me sientes que gusta como tocar que te mucho, falta, ¿no? sí, porque me ha pasado muchísimo que es que muchas veces ese tema es como que es latente, o sea, sientes que algo, como que algo te falta, o que de pronto un poquito te demoras más para ciertas cosas, entonces se me hace muy Mm, interesante mm, irme por ese lado y tocarlo porque me parece chévere y también como la mm. persona lo puede ver, ¿no? Claro, claro. Entonces me parece bellísimo. Contigo, por ejemplo, Y aprendí mucho de las cruces de la encarnación, pues sí, en todas, pues un montón, pero me pareció mucho, o sea, muy interesante el tema del sol y la tierra, consciente sí. y inconsciente. O sea, eso me parece súper Mm, lindo. Y yo mm, personalmente me iría solo por el sol, o sea, inicialmente sí. para que yo lo Ujú, tenga claro, no para que la persona lo tenga claro, pero para que yo lo tenga claro, me iría simplemente a mirar de pronto dónde lo tiene, cómo conecta con esa ujú, energía, para yo claro. tenerlo claro en mi mente y decir como, ok, cuando ya la persona te empieza a hablar, tú ya sabes como que, ok, entiendo No, completamente esa claro. cruz Y que y ese sol. para esa persona, ese sol consciente, pues como que, digamos que va a ser como una, a ver, ¿cómo decirlo? Lo estoy tratando de decir como desde lo que yo he vivido, pero como sin que suene como muy así, como, o sea, a ver, mira. El 7 está en el centro del centro G, ¿cierto? Y Ujú, entonces es como que esa energía del sol representa pues como un porcentaje muy grande de tu energía. O sea, digamos que el sol y la tierra, aunque pues pienso yo que el sol, porque realmente como que la mayor, a ver, no me voy a poner técnica acá, pero digamos que o sea, los neutrinos, no me voy a poner técnica. Digamos que la energía del sol es como tu energía más predominante, ¿sí? Luego esto lo podemos literal, ver sí, en sí. otro espacio más teóricos, pero no acá. Entonces, la energía de tu sol es como tu energía más predominante. Entonces, si tu energía más predominante, digamos en mi caso, o pues en el caso de este cuadro, está en el centro G, eso quiere decir que para esta persona el tema de la dirección, de su identidad, pues como Ajá, del amor, va a ser muy predominante en su vida también. vital. Entonces, obviamente es muy interesante ver cómo en dónde tiene su sol y aparte, pues en qué línea está, ¿no? Porque entonces es como Ujú. pues si tiene pues como el 3 o sea, el sol está pues obviamente está relacionado con el perfil, pero a lo que hoy es como que va a ser mucho como este juego, como de prueba y error, como de tu dirección, como de tu identidad, como de tu camino, y eso como que te puede sacar un poco como de las casillas mentales que tú tienes, como de que tu vida se tiene que ver de esta manera, o sea, oye, no estás diseñado para eso, Literal. O no sea, eso me estás parece diseñado hermoso. para eso. Eso me parece hermoso y sobre todo que es súper chévere verlo y que es muy natural en las personas. O sea, yo creo que eso, literal, como cuando me hiciste tú la lectura de la Cruz de la Encarnación, porque también súper dura en esto, para mí fue como un Gracias. decir, ya entiendo por qué me muevo desde ese espacio, porque yo Full, sentía en mi full. vida que era súper sacral y yo no entendía por qué. Incluso, Cami, tú me decías como, es que es increíble, o sea, yo ya entiendo todo. Y Fanny, yo sí. pon tu cuadro Ay, para espera, mostrarles. espera. Ay, no, el chisme, pues, el chisme. No, pero Acá, acá. sí, total, total. A ver, y bueno, Sí, sí, a ver, Juani, o sea, mira. comencemos. Juani tiene su sol consciente en el 8 y el 8 está en la Sí. garganta y en la garganta conectado a su centro G, que eso además es lo que Ajá. define su autoridad proyectada del ser. Entonces es como, o sea, yo ya llevo un buen tiempo compartiendo con Juani y es como yo lo veo claramente. O sea, yo veo Total. claramente como tu expresión, tu creatividad y como muchas veces tú en el pasado quizá juzgaste eso como quizá un poco erróneo, como que tú misma te evitabas de Ujú. compartir como esa expresión natural tuya, que yo me acuerdo que era como, oye Juani, no, pero es que es muy bacano leerte, o sea, tú piensas que eso no va a impactar a nadie y realmente yo me lo estoy disfrutando. Entonces, comenzando por ahí, o sea, para Juani el tema como de la expresión y la manifestación, que tú hablas mucho de eso, el tema de Sí. manifestación, o sea, eso sí.
Eso para Juani es como, pues como súper, súper relevante en su energía. Ujú. Ahora está asociado a una energía uno, a una energía de seguridad, de conocimiento, como de ser experta en un tema, full tú. Y Juani tiene dos puertas del sacro en su cruz de encarnación, que son la 29 y la 14. Es decir, casi que el 50% de la energía de Juani, pues como más predominante, es energía sacral. Entonces ella habla mucho en términos como de disfrute, de placer, de gozar. Entonces es como todo va teniendo tanto sentido. Sí, Entonces, hermoso. ujú. Es Y bueno, bellísimo. y la 14 que es tu otra puerta de tu cruz de encarnación. Está acá, está la 29, la 14, Ah, era la el 29 tú 8 tenías una en el plexo. es esta, La la 30 la 30, 30 ajá. Sí, sí, la Eso. 30, exacto. Entonces Y tú también también, eso la profundidad de las emociones, Juani, o sea, yo veo eso full fuerte. en ti y es Sí. como, es muy bacano ver cómo todas esas temáticas se juntan y es como, o sea, tú no Sí. sabes yo cómo me gozo eso, o sea, para mí ver eso es como, Sí. No, y que realmente es como que dices, como es algo que realmente es súper natural y que cuando lo ves dices como, ah, ok, entonces no me estaba equivocando de pronto al expresarme, ¿no? No me estaba equivocando de pronto al sentirme como muy conectada con el universo y decir como, uy, es que la manifestación es increíble, o sea, sean desde el ámbito de diseño humano, sea desde la manifestación en general, ¿no? Como ujú, que es algo súper interesante que se manifiesta de forma increíble, automática, casi, casi, y que sobre ujú, todo que puedes permitirte ver cuando tienes como ceros expectativas de lo que quisieras o deberías hacer, sino que como que simplemente te hables en una sesión a recibir. O sea, yo me acuerdo que cuando tuvimos estos encuentros fue como que no tengo ni idea, Cami, no quiero saber, explícame tú. Y fue súper chévere porque es como que déjame jugar sí, y cuando uno conecta literal con una persona que de realmente como que siente que le va a aportar, es como que te abres a o sea, a la apertura de la otra persona y a que recibir esa información. Y creo que hace ujú. parte mucho de la dinámica de las lecturas. O sea, si tú sientes que de pronto vas a hacerte una lectura y esa persona no conectas con esa persona, no te la hagas desde ya. O sea, no te la Sí, hagas. full, full, Si no te sí, llama la atención diseño humano, no, o sea, pásalo. sí, Porque sí, sí, muchas veces por hacer las cosas que deberíamos hacer, literal, nos mm, estamos como condicionando y nos estamos llevando a lugares que cero que ver. Entonces yo siempre digo mm, como, o sea, si realmente sientes que es para ti, hazlo, y si no, o sea, cero, 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 cero. Porque hay, por ejemplo, a mí, yo tenía muchas ganas de hacer mi primera lectura cuando me la hicieron a mí, pero hubo cosas que me dejaron como súper mal. O sea, como que tú no tienes energía sostenible. Y yo decía como, no, ay, sí, yo no puedo tener nada. mm, Y luego decía como, "¿Mm?". O sea, y me ponía a ver y yo decía como, está todo mal, porque es como que mm, tienes la responsabilidad, sea como lector, sea como reader de otra persona, que mm, como usuario de esto, de ser claro, consciente y decir que estás aportando de cierta forma cierta información que de verdad es sí, importante tocar. O sea, no es como que a la mm, ligera te tomas tú no tienes este tipo de energía consistente, sino que de pronto puedes mm, sentir muchas veces que esta energía no vas a tener energía constante todo el tiempo, de pronto vas a sentirte muy agotada en ciertos momentos y necesitas descansar, tu relación con el vivir o con los horarios puede ser un poco variable, distinta, ¿no? Que mm, obviamente, o sea, funciona distinto y completamente súper alejado de lo que, o sea, fue inicialmente de, es que tú no tienes energía para sostener nada. claro, claro, Entonces es como que tampoco hacer el sistema como algo, como una constante y como un yo rotundo o como una verdad absoluta, que es lo que yo siempre digo. O sea, el sistema no es una verdad absoluta para nadie, el sistema lo tienes que probar tú. Y yo por eso claro, siempre les digo, o sea, la invitación acá siempre es como prueben y atraviésenlo. Y creo que, por ejemplo, ahí se ve mucho mi tres, o sea, como que si tú tienes una lectura conmigo, lo primero que yo te voy a decir es, o sea, no me creas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, ve, pruébalo, me cuentas y si tienes alguna duda o si quieres contarme tu experiencia, súper bien recibida. Porque literal claro, en las lecturas es igual, o sea, mucha gente que encuentro con mi perfil 1 3 les digo como, mira, yo lo vivo así, tú de pronto lo sientes, no lo sientes, estas personas que tienen este perfil, de pronto yo lo he vivido y lo he visto así, y me gusta hablar mm, mucho desde la experiencia porque ahí es donde puedo decir, esto pasa o esto no pasa. Y creo que la mm, gente también conecta con eso porque es de un espacio de
sea, me estás hablando de algo que has atravesado, porque yo siento que, por ejemplo, Claro, yo claro. con mi perfil, yo soy una persona que si tú a mí me dices te vas a ir allá y te vas a caer, yo tengo que probar que me voy a ir allá y me voy a caer. O sea, literal es como que, bueno, bueno, sí, no pasa nada, pero yo es como Mm, que tengo que ir y voy y mm, me caigo y ya está. Porque sí. literal es como que quiero investigar cómo subir a irme, subir a ese lugar y luego quiero ir a tirarme, así sepa que me va a Ujú, caer. Entonces es ujú, muy chévere cómo funciona la dinámica y creo que también una cosa importante para decir es que cuando yo siento que el perfil 1-3 es como muy irónico y muy contradictorio, ¿no? Entonces cuando tienes esta clase de perfiles, por ejemplo, como el mío, mm, me gusta ver hasta qué lado se está yendo la persona si de pronto mucho mm, hacia la experimentación o mucho hacia el investigar. Porque ujú, en mi caso es como que yo tengo periodos en los que estoy muy como hacia uno o hacia otro. Entonces es ujú. chévere como de pronto le puedes empezar a enseñarle a la persona a que encuentre sus puntos medios porque es como que no eres uno o el otro, eres los dos. Entonces Y, permítete jugar con ambos. y sabes también que de pronto ahí puede suceder un poco como que, primero que sientas que o sea, como que todo lo que has investigado, lo que te interesa, que obviamente en parte un poco está como para que tú lo Ujú. compartas, ¿no? O sea, como, y más en tu caso, pues digamos como que tú eres proyectora, o pues bueno, este cuadro que tiene una energía proyectora es como que oye, o sea, vienes también pues como a compartir mucho como de esa sabiduría que tú tienes, ¿no? Entonces, si no te permites compartirla, es como o sea, siento que a veces cuando con estos perfiles 1-3 es como que, como esta sensación como de que como que lo que sé, como si no fuera suficiente, como tengo que saber más antes de compartir, como que Cool. ¿sabes? Y es como, quizá no tienes que saberlo todo para compartir lo que ya sabes. Y también quizá de pronto como la experiencia que te ha dado tu 3 y como mezclándolo pues como con todo lo que has investigado de tu uno, quizá de pronto a veces uno, porque me ha pasado a mí también, pues digamos un poco con mi 3. Muchas de esas experiencias que uno tiene son vulnerabilidades, ¿sabes? Como cosas que tú Cool. viviste y que quizá no quieres contar. O sea, quizá no Ujú. quieres como exteriorizar eso que te dolió, o eso que te hizo sentir errónea, o eso que te hizo sentir fracasada. Y es como, eso le puede servir a otra persona. O sea, piensa tú cuántas personas has leído que han compartido como, pues como desde su vulnerabilidad lo que han sentido. Y eso a mí me ha servido mucho leer a otras personas así. Cool, Entonces es total. como que también desde ese espacio me he permitido un poco compartirme como más vulnerable y es como eso no está mal, ¿sí? O sea, y es Ujú. como todos somos seres humanos y todos estamos viviendo las buenas y las no tan buenas, entonces es como no hay necesidad pues como de callarte o de no exteriorizar, no compartir pues como tus experiencias, ¿sí? Y más digamos en tu caso, Juani, o sea, tú todo lo que investigas y todo lo que has experimentado, o sea, es como esa base de datos como de conocimiento y sabiduría está para ti, pero también está para el mundo, ¿no? O sea, para ayudar a Ah, otros. Entonces, sí. Pero bueno, sí, aquí total. aquí les quería contar un poco como de la Cruz de Guani, porque aparte eso también cuando yo la empecé a estudiar, pues como para su lectura, me pareció demasiado bacano y es como, o sea, es que es una cosa demasiado loca porque es como tú naturalmente, como que, o sea, a ver, cuando yo empecé a preparar la lectura de Juani tiene una cruz que se llama la Cruz del Contagio. Entonces es como que quizá Sí. inicialmente a ti ese nombre no te diga mucho, ¿no? Pues te imaginas cosas, pero luego es como cuando todo lo empiezas a hilar y yo lo empecé como a estudiar y era como, o sea, es que esto hace demasiado sentido, o sea, Juani naturalmente se expresa así. Entonces, digamos, con esta cruz, que bueno, aquí no me va a poner teórica tampoco, pero hay muchas cruces y pues pueden tener como diferentes combinaciones, que en este caso es RAX, es decir, como Right Angle Cross, o sea, como ángulo de cruz, right es derecho, y hay también de ángulo izquierdo y puede ser uno, dos, tres o cuatro, en el caso de la de Juani es dos, entonces, bueno, estas combinaciones van a significar como cosas distintas, pero en el caso es como que, en este caso es como que, a ver, la cruz de encarnación de Juani es como ella naturalmente, al expresarse y ser ella y permitirse brillar, como que va a impactar la vida de otros. Porque aparte, cuando tú te permites brillar, que a veces tenemos mucho miedo a brillar, como por no querer molestar a otro, por la razón que sea,
es como que no nos permitimos brillar y compartir eso que somos y que tenemos para compartir con otras personas, quizá Total. porque lo juzgamos como erróneo, porque, ay, pero es que ¿quién va a querer leer eso? Oye, yo te quiero leer, sí, a mí me sirve leerte. Sí, a mí Entonces, también. es como, o sea, Juani con la cruz del contagio, ella contagia. Y ella contagia eso que le genera gozo, eso que le genera disfrute, eso que ella es, esa, digamos, como esa esencia, esa creatividad, como esa expresión. Y yo lo he percibido demasiado de manera natural. Entonces, cuando yo empecé a leer eso, fue como, sí, o sea, Juan y si contagia. Entonces, es como cuando tú empiezas como a estudiar todo esto y como a entender, y no solo contagia, o sea, imagínate el contagio como algo que tú esparces. O sea, es como que Juan y cuando está viviendo como en su disfrute, en su placer, como en todo esto, como que ella de verdad, genuinamente, como que la conecta con su esencia, ella contagia naturalmente eso a otras personas. Y yo me he sentido contagiada. O sea, literalmente yo me he sentido contagiada. O sea, es como lo esparces, como que cuando tú compartes eso que tú eres, es como que literal, o sea, vas y contagias a otras personas como de todo eso que tú estás sintiendo. Y a ver, o sea, si estamos buscando vivir en un mundo más bacano, más genial del que ya estamos, qué tan bueno que todos nos permitamos expresar y brillar esa luz que somos. Uf, Entonces, o sea, total. esto no es cualquier cosa, o sea, de verdad, esto es evolución y revolución. Literal. Entonces, Literal, y es hermoso porque sabes que también a mí me pasa que yo creía que, bueno, yo, si ven acá, o sea, mis canales son todos individuales, entonces yo creía que era como que solo vivir mi proceso y ya está. Yo decía como que, me gusta compartir todo, pero ¿a quién le va a servir? O sea, literal, ¿a quién le va a servir? Y luego te sientas a hablar mm, con gente porque a mí literal, por este numerito que tengo acá, que es el 13, sea, la gente se me sienta y me habla la vida sí, y yo no tengo ni idea de que, o sea, de un momento para otro, no, y situaciones súper pesadas. Y yo decía, pero ¿por qué? Y cuando te empiezas a compartir desde un espacio de, ay, mira, yo te entiendo, yo, no me pasó de pronto a mí, pero le pasó a otra persona, mira, yo te puedo ayudar con, no sé esto yo, pero de pronto te puedo acompañar con esto. Es como que ujú, entiendes el sentido de lo que estás viviendo y lo que has atravesado, ¿no? O sea, muchas veces es como ujú, que dices, yo pasé por esto, te puedo acompañar de una forma diferente, pero de pronto, si necesitas esto, te puedo decir esto o lo otro, ¿no? Y es muy chévere ujú, como decirlo desde un espacio no, no lo hago por ti, sino que te acompaño y creo que eso es un tema que me ha costado bastante, por ejemplo, con el hecho de ser proyectora, que es un tema también bien distinto, ¿no? O sea, esperar la invitación y no solo la invitación, sino también el reconocimiento. Entonces acá yo, por ujú, ejemplo, siempre a un proyector le toco el tema de te sientes reconocido con el entorno en el que te estás poniendo, te sientes reconocido con las ujú, personas que mayormente te ujú, relacionas, porque literal, cuando empiezas a sentir amargura, ahí no es, o sea, ahí no es, sal de ahí, pero corre y literal, como que quema todo, casi, casi. Bueno, claro. no lo hagan, eso es un Sí, ejemplo sí, un poco así, pero eh, es pero sí. como, es como, mira, date cuenta que te estás llevando a lugares en donde no estás siendo reconocida y no ser reconocida por lo que estás diciendo o por lo que sabes, sino por lo que estás aportando genuinamente de ti. O sea, muchas veces se dan por sentadas tantas cosas y creo que vivimos como Mm, proyectores en el mundo de, mira, yo veo esto, hazlo así que de pronto se te va a facilitar la vida. Y claro, por ejemplo, este 3 de la experiencia, he oído mucha información, aparte del de este 13, de que es la puerta, que he oído mucha información que sé que si de pronto me dices algo que yo conozco, yo te voy a decir como, espera, o sea, no, mira, de pronto te queda más fácil por acá, facilito mm, mucho también, ¿no? Y ese literal es mi trabajo, mm, o sea, a mí me contratan literal para facilitarles la vida y para quitar procesos que nos sirven. Entonces mm, es como que verlo en acción, es como decirte, es una amiga date cuenta, pero una amiga date cuenta respetuoso, de decir, ok, ¿quieres que yo sea tu amiga date cuenta o quieres que sea la amiga que te dice todo, ok, está correcto? Yo, por ejemplo, yo mm, nunca puedo ser ese tipo de amiga porque le digo como, ok, si no quieres escuchar o no me escuches, yo no voy a decir nada, o sea, yo prefiero el mm, silencio, pero mm, es también saber cómo la gente te va a recibir, ¿sabes? Porque es que esta amargura, que es cuando se siente la amargura, es como que el indicador de necesitas salir de ahí, la gente. O sea, necesitas ponerte en otro sitio y ponerte sobre todo a, a servicio tuyo, no del otro. Porque es que eso es lo que más mm, duele, ¿sabes? O sea, cuando te pones al mm, servicio de otros es como, y no lo reconocen, es como que, uff, o sea, qué pesado y qué triste.
y qué agotador también se siente, ¿no? Mm, Entonces, ahí es como cuando bajas las revoluciones y dices como, no, 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 o sea, yo no voy a dar ahí de mí, no voy a dar porque no quiero, y sobre ujú, todo porque no es en doble vía, ¿me entiendes? Entonces, ujú, eso me parece ujú, también chévere que como proyectores lo logremos ver, lo logremos reconocer y sobre todo lo logremos aplicar en la vida, porque es algo a lo que vamos y venimos, o sea, vamos y venimos, vamos. Yo creo que nosotros somos los bocazas de los tipos energéticos, o sea, los sapos literal, los más eh, metiches en algunos casos, porque literal es como que estamos viendo cosas que de pronto la otra persona conscientemente no ve y para uno es súper normal decirlo, pero para la otra persona no. ujú, Entonces es claro. como en algún momento se darán cuenta y si no se dan cuenta, bueno, también por ellos, es el proceso de ellos y ellos verán lo que quieran hacer. No, Juan, Pero y sabes que me parece muy súper potente así. ahí, me parece muy potente ahí con el tema, digamos, como de los proyectores, como de pronto quizás las personas que no conocen, pues como cómo funcionan, ¿sí? Porque obviamente pues los proyectores como que, o sea, a ver, los generadores somos el 70% de la población y los proyectores son Ujú. creo que como el 20%, ¿no? El 20 sí, Entonces, sí, más o entonces menos. es como, seguramente si tú eres proyector, es como que ni te imaginas todo lo que significa ser proyector, o sea, es Sí. como, eso no es Es como cualquier otro cosa. mundo. Sí. Sí, sí, literal, es como que es otro mundo, o sea, es como que puede ser un poco más complejo para un proyector como estar adaptado o adaptarse, como digamos, a la forma en la que funciona el mundo, porque literal funciona muy diferente, ¿sí? O sea, realmente todos, Ujú. pero siento que lo que hemos hablado en algunos casos es como que como los generadores es como la mayoría, entonces es como que es un poco más usual como la vida de generador, ¿no? Pero a lo Sí, que sí. iba es que como muchas personas que son proyectores quizá están en trabajos o en relaciones o en situaciones en donde no se sienten reconocidos, en donde no se sienten invitados, Pero, en donde no están poniendo sus dones al servicio, en donde no están usando pues como ese don de guiar la energía, o sea, literal, no están viendo como proyectores y como están viviendo en amargura y como eso lo están compartiendo consciente o inconscientemente con otras personas, entonces pues es embarrada. Primero comenzando por las relaciones, porque si tú estás en relaciones en donde no te sientes ni reconocida ni invitada, o sea, ya estoy, literal. Total, total. Y sabes que me ujú, parece también súper importante como para decirlo entre proyectores y muchas veces me sentí, lo que yo te decía que me sentí como muy mártir porque yo decía como, ok, los generadores son 70% de la población, son casi todos. Entonces, donde va Vicente, va la gente literal, generadores, buenísimo. Luego estaban ujú, los proyectores que cero que ver, porque con la vida cero, tanta apertura, tanta situación, o sea, literal fue como que víctima, mi tres se volvió un mártir. Porque además, o sea, los manifestadores viven en su mundo y ellos están felices en su mundo, ahí con su cosa, con su asunto, y ellos otro mundo aparte, o sea, literal, sus mundos son sí, paralelos. Y los sí, sí, reflectores tienen esta aura que es súper o sea, está súper protegida, ¿no? O sea, ujú, literal, es como el teflón y todo. Y yo decía, como, los proyectores, ¿qué carajos venimos a hacer? O sea, dime, dime, ¿qué carajos venimos a hacer? Porque no entiendo, o sea, tanto apertura, tanta cosa, tanto percibir aquí, tanto percibir allá, que llega un punto en el que dices, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, no entiendo por qué de sí, pronto percibo tanto y porque de pronto muchas veces no estoy como siendo oída, digamos. Creo que es un tema que se repite ujú, bastante, ¿no? No estoy siendo escuchada, no me están ujú, escuchando, no me están entendiendo, ujú, no ujú. eso. Y es porque no te estás poniendo en los lugares correctos. Eso, es que cómo te van a Eh, escuchar si ni siquiera te están reconociendo, o sea, es como que no, no literal. quieren tu energía ahí, o sea, tu energía ahí no es bien No les recibida. importa, no les interesa, o sea, exacto, total. Entonces ahí dices como, no, 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 o sea, pero yo decía como, Juanita, no, absolutamente no, no te escuchan, no te reconocen, vete de ahí, o sea, fuera Claro. y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero no es posible porque al fin y al cabo lo que estás haciendo tú es lastimándote, o sea, lastimas tú porque llega un punto en donde Mm, la amargura se vuelve insostenible, entonces es ahí volver también al éxito y lo que significa para mí el éxito, porque yo decía, wow, qué cómodos también los otros firmas y no ser, ¿no? Porque están todas y yo decía, wow, buenísimo. A mí me encantaría ujú. definir la satisfacción y yo decía, uff, qué nota. Cuando después llegas a éxito y dices, "Ah, Jeje. ¿Cómo se éxito, ¿ah? siente eso? Sí, total, Mm, no, total, a que alguien total. me diga qué significa éxito porque yo no tengo ni idea. Y me acuerdo una vez que escribí en un cuaderno y decía, éxito para mí es levantarme tarde, traer las cobijas y trabajar desde la cama, por ejemplo. ¿Qué nota? Mm.
Y es Mm, como en las pequeñas cosas se está encontrando el éxito. El éxito no es una meta, el éxito es un camino literal. Y full, full. atravesarlo y vivirlo así es como súper, súper chévere. Entonces, a través de una sesión, por ejemplo, con un proyector, a mí me gusta mucho trabajar con proyectores porque los proyectores cuando literal nos sentimos en lugares como desde este espacio de, o sea, no te quiero mandar, sino te quiero guiar, no, porque muchas Ujú, veces la gente lo tiende a uno a percibir así como, ay, es que tú eres mandón, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no? Y es como que, o mm, sea, no, y cuando lo entiendes como con otro proyector es como, me siento entendido, o sea, literal, nos sentimos en ujú, la misma onda, porque es mm, como, es que tú no lo estás viendo y muchas veces es como, con otros tipos de energías, como, pero ¿por qué no lo ves? Y es porque la gente en ese momento no necesita verlo, o en ese momento no ajá, quiere, y para ese momento no es, y hacer las paces con eso es súper complicado si no eres consciente de sí, que total. empiezan las cosas sobre ti. Entonces, creo que en esto me ayudó mucho diseño humano y sigo cayendo y me sigue dando durísimo y muchas veces combato con mi ser proyector y luego vuelvo y lo amo, pero Sí, es todo un ejercicio de probar literal, o sea, pruebas sí, y luego cuando estás en un momento de crisis y dices, ok, estoy viviendo desde el éxito de mi vida, estoy sintiendo amargura y cuando ya respondes a eso, uff, te vas a todo. Y a mí, por ejemplo, me sirve mucho, pero muchísimo usar mi autoridad. O sea, el hablarlo, el sacarlo, el escucharme, es como que es un ujú, descargue monumental. O sea, ya mm. decirlo es como que necesitas literal vomitarlo y expresarlo porque justo es una autoridad que no se habla mucho y que siempre los que la Mm, tienen les digo como, no sé qué estamos haciendo con nuestra vida. Tenemos un grupo solo de esta sí, sí. autoridad en otros cursos que hice y es como que no, nadie, aquí nadie entiende lo que está haciendo con su vida, pero vamos yendo. Y es como literal probar Sí. esta Mm, autoridad y entender que, o sea, está muy anclada a tu garganta, a tu sentido de dirección, pero a la vez sí, pero a la vez ujú, no. Y pruébalo con la voz. O sea, si lo pruebas con la voz, ya, ahí está. Y es como ujú, que es un contacto directo con el universo, siento yo. O sea, yo digo que esta mm. autoridad es así. Si les interesa la autoridad o la tienen, pueden ir a ver los videos anteriores porque era Sí, muy interesante y a partir de ese video también se dieron cosas muy bellas que luego me preguntaron en estos grupos que les cuento. Y es como, wow, o sea, qué bello sentir que también de pronto no entiendes muy, muy bien, como por ejemplo la autoridad sacral que se entiende súper, o la emocional que tú dices, uff, explico súper la ola y ya está. sí, Pero sí. esta es como un poquito rara, digamos, o sea, no se lee mucha información, o sea, literal, es que no es Ujú, que sea rara, es que no se lee mucha información. Y sí, miren, se lo dice mi línea uno, que mi línea uno casi casi que va a buscar a, mejor dicho, a Alessandría. sí. Entonces, es como que es súper chévere permitírtela jugar y permitirte entender que muchas veces es la voz que te dice ahí como, ay, no es. O sea, o que te dice, Sí. por ahí es, pero es una voz, o sea, se siente, se siente. Ujú, Entonces es chéverísimo eso. Y para eso creo que me ha servido full diseño humano porque yo antes no entendía como que, porque para mí eran claras tantas cosas. O sea, como ujú, porque, y lo jugué mucho estas vacaciones, por ejemplo, con el GPS, decía como, el GPS me dice la derecha, pero yo estoy segura que por ahí no. O sea, es como que alguien que me lo dice que por ahí no. Y me metía por otro lado y claro, había tráfico en el otro que cambió de un momento para otro. La dirección no era correcta, cosas así. Y decía como, ves, o sea, escucha, pero aprende a diferenciar cuando es el miedo de tu mente o cuando es esta autoridad. Entonces se me hace súper chévere jugar con eso y es práctica, o sea, como literal, como todo en la vida, yo creo que es mucha práctica, o sea, practica, ujú, practica, practica y permítete escucharte desde todos los espacios. Entonces, ujú. para eso me ha contribuido mucho diseño humano. Sí, full, full. O sea, es que una vez como que lo empiezas a estudiar y a entender y a aplicar en tu vida, of course, o sea, por supuesto, es como Claro. que ahí empieza el camino, realmente, ahí empieza el Ujú. camino y empiezas a descubrir muchas cosas y seguramente van a surgir muchas dudas. Entonces también me parece muy bacano como empezar ahí a partir de eso, como empezar a crear como esto que estamos creando un poco acá, como estos espacios para poder conversar, como de esas dudas que surgen como de quizá entre varias personas, como, oye, yo lo he sentido así, yo lo he sentido así, como empezar a crear como comunidad alrededor de esto y pues apoyarnos Ujú. también como en este proceso, ¿no? Y acá había también otra Total. cosa, Juan, y que estaba acá, pensé, o sea, me llegaba cada que tú hablabas,
Y es, a ver, estamos hablando de diseño humano desde nuestra, como es de nuestra experiencia como personal, ¿no? Nuestro proceso individual, pero a ver, o sea, esta herramienta es una cosa loca cuando tú entiendes a Demasiado. las otras personas que, pues como tus relaciones cercanas desde la herramienta. O sea, por ejemplo, para mí, a ver, pues como compartido todo este tiempo contigo, tú siendo proyectora es como, o sea, el trato, digamos, como, a ver. Yo entendiendo que tú eres proyectora, yo sé qué cosas son importantes para ti. Y para mí es Sí. importante que tú como que sientas, como, si me hago entender, o sea, es como, yo sé que para ti es importante, pues como la sentirte invitada, sentirte reconocida, como que cuando tú me estás diciendo las cosas, es como que sé que me las estás diciendo como porque las estás viendo. Entonces es como cuando tú entiendes desde qué espacio también la otra persona funciona, cómo es, o sea, ok, listo, Juan es proyectora, ya funciona así, sé que es importante para esta persona, sé que esta persona me está diciendo estas cosas porque es que las está viendo, o sea, es como que te relacionas desde un espacio diferente, ¿sí? O sea, es como, o Total. digamos, por ejemplo, con una persona que tiene autoridad emocional, o sea, tú sabes que tú no le puedes decir a esa persona que te diga ya, o que te dé respuesta ya, o que tome la decisión ya, esa persona necesita tiempo para tomar la decisión. ¿Sí? O digamos, por ejemplo, en tu caso, o sea, en mi caso, yo soy generadora, hazme preguntas, por favor, me encanta que me hagas preguntas. Sí. Entonces, es como, o bueno, también, o sea, digamos, por ejemplo, cuando surgió como todo lo del proyecto fue muy chistoso porque, o sea, a mí literal fue como que un día yo estaba esperando el metro y fue como un podcast sobre diseño humano y yo de una vez pensé en Juani y es como, ok, listo, literal la invité sin saber que la estaba invitando, o sea, fue como, Juani, ¿qué tal si hacemos esto, esto, esto? Y yo, ay, pero es que ya está muy ocupada y Juani, no, listo, de una, no sé qué, entonces es como, también como estas dinámicas suceden de manera natural, o sea, sin tú como planificarlo, es que la voy a invitar sino que es como que naturalmente, literal, yo pensé en ti. O sea, y es como Ujú. eso también, digamos, si tú eres proyector, o sea, a ver, ¿en dónde te estás sintiendo invitado? O sea, es como muy seguramente esos lugares, dependiendo de cómo te sientas, ¿no? Invitado, reconocido, como que, oye, ven, te queremos acá. O sea, es como, Juani, te queremos acá. Entonces es como, eso es Literal. correcto para ti, ¿no? Entonces, me parece muy lindo eso también y también, digamos, en un generador o sea, como, no sé, como en las dinámicas con los otros tipos de energía, o sea, por ejemplo, cuando yo entendí también, pues cuando digamos el cuadro de mi mamá, de mi papá, o sea, como de, sí, como personas cercanas a mí, es como, hay muchas cosas que empiezan a hacer sentido, como que tú te relacionas con Sí. esas personas, como entendiendo también sus lugares vulnerables, entendiendo como sus formas de ser, sí, entonces, bueno, no sé. Total. O sea, eso también me parece que es como demasiado, demasiado Es revelador. Y que, bueno, más ¿sabes? con, no, ya se Discúlpame, lo iba a decir discúlpame. como que con una pareja, o sea, ahora imagínate con tu Uf, pareja, ¿no? no, eso es otro tema. Yo creo que deberían incluir como lenguaje del amor, entender el cuadro de diseño humano del otro. Full, O sea, como full. que es vital. A mí Sí, sí. literal me transformó la vida entender de mi pareja porque él es manifestador. Y yo decía, Mm, ay, no, este ser es de otro mundo. Y literal es de otro mundo. sí, Y full. ahí y O sea, entiendes, y empiezas a, o sea, empiezas a tomarte las cosas cero personales. Es como que él está hecho de sí, cierta forma, o sea, la naturaleza literal no miente. Es como que, sí, es como decirte de astrología, o sea, yo soy súper taurina, nada que hacer. Eso soy sí. yo. Entonces Ujú, es como empezar a jugar con eso, me parece bellísimo y ujú. literal tendríamos que agregarlo como el lenguaje del amor porque yo siento que Sí. es una cosa buenísima para aprender a entender al otro y también para entender que muchas veces es cero personal, o sea, yo creo que es solo eso, o Mm, sea, cero ujú. personal, porque creo que muchas veces nos culpamos en términos de relaciones por la otra persona y es como que no, Sí, o no creer como necesitas. que tu forma es la única correcta, o sea, y a mí eso me pasaba full, o sea, como Uy, eso, como es que exacto, yo haría esto así, pero es que la persona es diferente, la otra persona es distinta, ¿sabes? No todo el mundo haría literal, las cosas como tú y no todo lo que tú crees que es correcto, o sea, como esta es la forma correcta de hacer las cosas, o sea, cada persona es un mundo diferente. Entonces, literal. Y acá puedes conocer un poco más de esos mundos, entonces eso me parece súper chévere. Y es como que logras poner en palabras todo eso que entiendes de la otra persona. Y yo, por ejemplo, lo que decía con mi pareja, o sea, yo lo siento muchas veces como un bicho raro, o sea, ¿qué le pasa? Y ya Géminis, ya hay dudas, hay dudas.
pero Uy, Géminis manifestador, heavy. Géminis. Ese Géminis que es súper castigado Tienen mala porque reputación, que tienen se re mala pronuncien los fama. Géminis. Sí. Que dejen acá su corazoncito. Pero literal, es como que es súper castigado. Y yo decía, pero bueno, ¿qué tendrá? O sea, literal, hay Sí, algo más. Y sí. ahora digo como, ay, gracias a diseño humano entiendo eso, pero y a veces le digo como, ay no, a veces no puedo con los manifestadores, pero luego recapacito el poder que tienen y digo como, Sí, brutal, vuelve, brutal. No, es que vuelve. es demasiado brutal como entenderte a ti mismo también, como desde estos roles, ¿no? Porque es como, o sea, primero, no todos tenemos que ser iguales, o sea, ahí comencemos con tu diferenciación desde tu tipo de energía. Luego sigamos con Sí, tu estrategia y tu autoridad. Luego sigamos con tu perfil más tu tipo de energía, estrategia y autoridad. O literal, sea, ahí ya todos somos súper diferentes. todos. Luego súmale los centros que tienes definidos y los canales que los definen. Luego súmale tu condicionamiento en tus centros blancos. O sea, luego No, es que es súmale mucha en donde... información y no se Sí, o acaba sea, nunca, porque luego empiezas entonces con la parte consciente, inconsciente, empiezas con determinación, cognición, ambiente, luego estilo para el ambiente, observador, observado, empiezas luego con la personalidad. Ya cuando empiezas ahí, ya dices como, ay, no, ya ahora sí me entiendo mucho. O sí. sea, es que No, y sabes grave. qué, otra cosa, Juani, ahorita que estaba viendo ahí, pues este cuadro que estamos proyectando es como, o sea, a ver. Fíjate que las invitaciones que le llegan a esta persona son, sí, para hacerle o sea, mucho la vida fácil a otras personas, pero también para estructurar cosas. O Ajá. sea, full estructura cosas y estructura por todos lados. O sea, fíjate esas cuatro flechas a la izquierda, Ajá, o sea, full estructura. 43-23, full estructura, organización, total. orden, es que yo, o sea, así, así, así. Y pues, o sea, a ver, es natural en ti. Y a ver, el 8-1, o sea, el canal de la inspiración, o sea, eres una Ah, persona muy creativa, o sea, lo veo en todo lo que tú publicas, en todo lo que tú compartes, en todo lo que tú eres, o sea, es como, o sea, eso ya emana emana. Y a ujú, ver, si te están invitando, o sea, a que tú pongas tu energía en esos proyectos, en esas situaciones, esa es la mejor forma en la que tú vas a poder utilizar todo lo que tú eres. Y eso le está haciendo total. bien a otros y te está haciendo bien a ti. O sea, es que esto Sí. últimamente me he dado como cuenta de eso. O sea, es un win-win. O sea, cuando tú te permites, o sea, obviamente tienes que conocerte, tienes que pues como atravesar tu proceso, como es un proceso de descubrimiento. Sí, Pero cuando total. tú te permites empezar a expresar eso, eso te está haciendo bien a ti y eso le está haciendo bien a los otros. Entonces, a ver, o sea, nada puede salir mal, ¿no? Me hago entender, o sea, es como, está bien, o sea, está bien, es bacano, es interesante, tú disfrutas, el otro disfruta, tú estás gozando poner lo que tú eres al servicio y aparte expresar lo que tú eres y aparte vivir lo que tú eres y los otros se están beneficiando de eso. Total, es literal un ganar-ganar sin, o sea, sin resultados mentirosos, literal, o sea, sí o sí, Ujú. se gana No, o es se que gana. acá, obviamente, sobra la aclaración, pero aquí nunca vamos a vender humo. O sea, acá todo lo que te estamos contando es desde nuestros Sí. estudios, nuestra experiencia, nuestra Y integración, que siempre hemos nuestras sido muy sinceras con vivencias. el tema de que es un proceso, Full, ¿no? O sea, es sí, un full. proceso y como tiene sus altos, tiene sus bajos también, Sí, pero es sí, también atravesarlos desde el mismo estado de decir que estoy en la inmunda, aceptar que estás en la inmunda, estoy en la sí. rebuena, aceptar que estoy en la rebuena y atravesarte en todos los espacios. O sea, jamás vamos a decir como es un sistema perfecto, te va a cambiar la vida, porque sí. O No, sea, solo si no, tú eliges que realmente te quiera cambiar la vida, puedes que te cambie la vida. De lo contrario, absolutamente no. O sea, y si no quieres sí, esforzarte, en este caso, por disfrutarte ser tú, o sea, ni siquiera lo veas, o sea, ni siquiera te lo descargues. sí, Ya ahí, sí. ya, tierra y vámonos. Yo diría que esto es un proceso que te invita a la valentía, te invita a que seas valiente. Full, sí. Un Te proceso que te invita a invita a que ser valiente, sí, total. full, full. Sí, full, porque es que, o sea, Juan, y coger y destruir una estructura mental de cómo tú crees que es el mundo que funciona, que eres tú, o sea, eso no es cualquier cosa. No, y que muchas veces cuesta, sobre todo porque te genera dolor y sientes muchos vacíos que dices como, Sí, uff.
es que no es normal sentirte vacío, no es normal sentir esta cosa, no es normal Sí, sentir otra, y es como que sí que es normal, solo sí, que es no estás normal, acostumbrado, entonces sí, te va a mover todo. Pero qué chévere también que te lo mueva porque vas a descubrir cosas nuevas, nuevas partes de claro. ti, o sea, es como buenísimo. Y qué Entonces, bueno que lo puedas bueno, hablar con otras personas que hablen tu mismo idioma. Entonces aquí estamos, ay, sí, estamos eso me encanta. creando, estamos creando este espacio así, pues como para que podamos como compartir todos estos temas, que igual no es solamente diseño humano, o sea, diseño humano es como, sí, obviamente tiene mucho como de la columna vertebral, pero aquí entran a jugar muchas cosas. Entonces, Literal. bueno, yo creo que esto estuvo demasiado bueno. No sé, Juan, ¿y Bueno, qué más sí. quieras contar, compartir de mi parte? Yo ya siento que la dimos toda. Literal, yo creo que ya, y además estuvo largo, ¿eh? O sea, lo disfrutamos harto, creo que nos fuimos porque ya nos metemos y ya de ahí nadie nos saca. Esta es ¿Cuánto, una cuánto, lectura. Esta es cuánto una, nos fuimos? es que ni sé, porque acá no me sale cuánto, pero sé que fue, o sea, para lo que queríamos, creo que queríamos algo como menos, un poquito rapidito y todo, pero Sí, yo creo que acá las dos gargantas definidas nos ayuda mucho a entender que cuando nos vamos, y si es por algo, es por algo. sí, Entonces, sí, para que sí, vean que sí. incluso desde el compartirnos estamos literal expresando nuestra esencia y nosotros no calculamos mucho el cuánto tiempo, Ujú, cuánto esto, cuánto lo otro, sino es como que hasta que nos dé la garganta y hasta que la garganta se quiera sí, expresar, porque total, literal es total. hacerle espacio a eso y nosotros vivimos haciendo el espacio. Obviamente, Sí, muchas veces en desalineación, muchas veces en la inmunda, pero siempre volviendo, o sea, volviendo, volviendo y sobre sí. todo dándonos el espacio en este espacio de compartir la herramienta como eso, una herramienta, no como un Mm, absoluto, sino como una herramienta. Entonces, si la quieren elegir y la ujú, siguen eligiendo, pueden irse a profundizar en los episodios anteriores y ya justo estamos cerrando esta temporada, que es la primera, sí. y nos vamos a una temporada buenísima que trae mucha información y muchas cosas adicionales para que entiendan también un poquito cómo se juega con todo lo que es diseño humano desde otros lentes. Entonces, bueno, Cami, si quieres decir algo más. Sí, solamente quería aquí que me nace como que mi garganta quiere expresar que si les gustaría o si resuenan con el trabajo de Juani, pues como con el ser de Juani, porque más, o sea, tú primero resuenas con la persona y es como que luego como que, oye, sí me gustaría trabajar con esta persona. Si les gustaría Literal. pues como trabajar con Juani o hacer lecturas con Juani o conmigo también, búsquennos, escríbanos, déjennos saber, comuníquense con nosotras para contarles un poco más qué hacemos. Pues, Juani, en estos momentos, ¿tú qué tienes disponible? En este momento no tengo mucho disponible, pero si me escriben puedo encontrar la disponibilidad. Bueno, Háganme buenas sí, invitaciones. Me está gustando mucho el tema de dar charlas y de dar cosas relacionadas con temas específicos. Entonces, súper, si me hacen invitaciones mucho a dar charlas o cosas específicas de pronto, escríbanme. Tengo a súper, disposición varias cosas, pero ahorita mismo tengo abierto como tal la agenda. Pero si me invitan de una. súper, Si súper, me llama, súper. obviamente. ¿Y tú, Cami? Of course. Yo, bueno, yo en estos momentos estoy empezando a implementar algo nuevo, así que si tú eres una persona generadora o generador manifestante y te gustaría trabajar conmigo y te gustaría entender qué te está diciendo tu frustración, conocerte desde el ente de diseño humano y si resuenas obviamente con quién yo soy, pues como con todo lo que contamos acá, o sea, escríbeme, déjame saber. En estos momentos, digamos que así como agenda abierta para lecturas de fundamento, no. Sí quiero ir un poco más profundo en las lecturas, pero si eres generador o generador manifestante, en estos momentos mi enfoque va a ser full en este tipo de energía porque yo soy generadora también. Entonces entiendo cómo te Y Cami sientes. repro. O sea, Cami, yo no sé si te Ay, estás haciendo gracias. todavía, yo no sé si estás haciendo todavía, aparte de las de fundamento que ya pro, pero Sí, si las estás de Cruz de haciendo las de la cruz Encarnación. de encarnación, ay, te mata. O sea, También, de verdad también. que, wow, esas son súper potentes. Entonces también, si tienes el espacio, que se lo hagan y sobre todo aprovechen mucho la energía de generadora manifestante porque es una maga literal contribuyendo a otros generadores y creo que el hecho de que la mueva así es el mejor síntoma para decir sí, o sea, Sí. Cami es un sí rotundo. Lo recibo, Vani, con todo el amor, muchas gracias. Mm. Y bueno, eso, pues, si resuenan, o sea, déjennos todo lo que nos quieran compartir acá, nos encanta Total. leerlos, nos han dejado ya varios comentarios, pues, como los videos de Sí. YouTube, nos gusta mucho leerlos, responderles.
Les dejamos aquí pues como en la descripción de ya sea de Spotify o de YouTube nuestras redes sociales para que nos cuenten si esta información pues como les llega, o sea, de verdad que mucha de nuestra intención acá también es como crear esta comunidad, ¿no? Entonces, Total. bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo episodio y Gracias. nos vemos Chao, pronto, bye. chao.